Hola, hoy les tengo un tema súper sencillo. Muy bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre el producto punto entre vectores, también conocido como producto interno. ¿Qué tiene de chistoso este producto? Que nosotros tomamos dos vectores y al multiplicarlos el resultado no va a ser un tercer vector, sino más bien un escalar, un número real. Ok, supongamos que tenemos estos dos vectores A y B, indicados en notación de vectores unitarios, como se puede ver acá. En este caso tenemos vectores en tres dimensiones porque tienen I, que corresponde a X, J, que corresponde a Y K, que corresponde a Z. Si alguien gusta, podríamos hacer un video sobre estos vectores unitarios y cómo es que se utilizan. Para aquellos que ya sepan cómo, pues entenderán perfectamente que aquí tenemos dos vectores en un espacio tridimensional. El producto punto entre estos dos vectores lo vamos a indicar como el vector, como la cantidad más bien, a punto B. Siempre que veamos este puntito, sabremos que se está hablando de un producto punto. Ahora bien, existen dos maneras para determinar el valor de esta expresión. Vamos a anotar ambas. Por un lado tenemos la más sencilla de las dos, que es justamente multiplicar las componentes de estos dos vectores, pero con un orden muy particular y siempre sumándose. ¿Cómo funciona esto? Fíjense que he tomado la componente en X del vector A y la he multiplicado por la componente en X del vector B. A1, B1. Luego he hecho lo mismo pero con la componente en Y del vector A y la componente en Y del vector B, A2, B2, y por último la componente en Z de ambos vectores, A3, B3. Todos aquellos productos que sean cruzados, por ejemplo A1 por B2, o A2 por B1, o A3 por B1, por ejemplo, todos esos desaparecen. Y fíjense que también no he puesto ni I, ni J, ni K en mi resultado. Esto literal es una suma de tres cantidades. ¿Qué va a pasar si el vector que me dieron, porque puede ser que no siempre me den vectores con tres componentes, tiene dos componentes o tiene una componente? Por ejemplo, que el vector A solamente tuviera la componente en I, que fuera A igual a A1 por I. Pues muy simple, nosotros podemos completar el resto poniendo ceros. 0J más 0K, y bueno, al aplicar la fórmula K, pues se van a eliminar esos pedazos, porque tendríamos multiplicaciones por 0. De cualquier forma, ahorita vamos a resolver un ejemplo muy concreto para que vean cómo funciona. Entonces, esa es la primera manera: multiplicar componentes en X, Y y Z, y luego sumar esos resultados. Segunda manera: si yo calculo la magnitud o norma del vector A, también calculo la magnitud o norma del vector B, y además yo conozco el ángulo que se forma entre ambos vectores, A y B, si se dibujaran saliendo de un punto en común, entonces yo podría utilizar esta fórmula, que sería magnitud de A por magnitud de B por el coseno del ángulo que se forma entre esos dos vectores. Parece complicado porque pues normalmente nosotros ni idea del ángulo que se forma entre dos vectores. Y mucho menos si esta cosa fuera en tres dimensiones. Pero el uso que normalmente se le va a dar cuando hagamos ejercicios o cuando se hagan ejercicios con esta fórmula es más bien determinar justamente ese ángulo. Va a ser el típico ejemplo de, dados los vectores A y B, determine el ángulo más pequeño que se forma entre ellos, porque justamente este ángulo alfa es el más pequeño que se forma entre ellos. Ya saben, lo más pequeño es más simple y es mejor. Aquí, por ejemplo, entre el vector A y el vector B, que yo dibujé de forma arbitraria, se forman dos ángulos. Este ángulo rojo, que es enorme, podría jurar que mayor a 270 grados, y este ángulo alfa, que es justamente el más pequeño y el que correspondería a lo que viene en esta fórmula. Aquí puse una notación alternativa. Hay dos maneras de indicar la magnitud o la norma de un vector. Una de ellas, que es la más sencilla, es quitarle simplemente la flecha, entonces aquí estoy hablando de su tamaño nada más, y la otra es ponerle estas dobles barras que parecen de valor absoluto pero no son de valor absoluto, que sería como la forma más compleja, pero pues también es muy común en algunos textos. Y perfecto, esas son las dos maneras en las que pueden ustedes calcular un producto punto. Ahora, para terminar este video, vamos con algún ejemplo o algunos ejemplos muy sencillos.
Ok, bien, lo que he puesto aquí son tres ejemplos, tres pares de vectores, aquí el primero, aquí el segundo y aquí el tercero, y lo que quiero obtener en los tres casos es justamente el producto punto entre esos dos vectores. Muy sencillo, vamos con el primer ejemplo que es únicamente en dos dimensiones porque tiene y y j, en este caso x y y, para ambos vectores. Aquí todo está ordenado, todo está bonito y todo debería de ser muy sencillo. ¿Cómo quedaría a punto b? Vamos a ponerlo por acá. Dado que en este caso yo no conozco el ángulo que se forma entre estos vectores, no me convendría utilizar la segunda fórmula, la que lleva el coseno del ángulo, porque pues primero debería saber ese ángulo. Como no lo sé, pues voy a utilizar la primera forma, y como esto ya está acomodado es muy sencillo. Fíjense que incluso me puede servir el poner uno sobre otro para hacer la operación. Aquí tendríamos primero las componentes de x, que sería 3 por 2. Es más, lo vamos a poner desarrollado. 3 por 2, más, acuérdense, la fórmula siempre lleva un más. En este caso tendríamos 2, que es la de j, por menos 5, que es la de j de abajo. Entonces sería 2 por menos 5. Fíjense que el signo le va a cambiar a este de por acá, pero la fórmula siempre lleva un más. Entonces, me va a quedar que el producto punto es, bueno, en este caso tendríamos 6, y en este caso tendríamos menos 10. Y bueno, eso creo que está muy sencillo, incluso para mí. Y bueno, nos daría menos 4. Hasta ahí todo perfecto. Ese es el producto punto entre el vector A y el vector B. ¿Ven qué sencillo? Para el segundo caso ya tenemos un poquito de desorden, porque fíjense que el vector A tiene J y K, y el vector B tiene I y K. Entonces por ahí las cosas no van a ser tan sencillas como en este caso. Igual no es algo tan complejo. A punto B me va a quedar. Empiezo con las componentes de i. El vector a no tiene componente en i, o sea, vale 0. 0 por la componente en i de b, que vale 3, pues me da 0. Entonces, en i es 0. Más en j. En j el vector a tiene 2 y el vector b no tiene nada. 2 por 0 me daría 0. Más las componentes en k o en z. Sería 5 por 2. En este caso me da 10. Por lo tanto, a punto B me daría 10. Listo. Mi último caso es un poquito más largo, pero tampoco es complicado. Vamos a ponerlo en color rojo. A punto B. Y bueno, ¿cuál sería el resultado? Me voy igual. Las i's con las i's, que sería 1. Este ahí es como si tuviera un 1. 1 por 5, que me da 5, más... Aquí tendríamos en j menos 1 y aquí tendríamos 2. Entonces menos 1 por 2 me da menos 2. Entonces más menos 2. Más, y aquí tendríamos 1 por menos 7 que me daría menos 7. Entonces quitamos signos, que sería 5, menos 2, menos 7. Y eso, si no me equivoco, me va a dar menos 4. Ay, miren, me dio lo mismo que el primer ejemplo. Qué bonito. Por último, si lo quieren todavía más sencillo, lo que podríamos hacer es primero expresar nuestros vectores en forma de tríadas ordenadas. ¿Cómo funciona esto? O bueno, pares ordenados también se puede. Voy a tomar el ejemplo de en medio. Fíjense, el vector A yo también lo puedo escribir sin utilizar vectores unitarios, como si fuera una coordenada. Siempre empezando con x, que en este caso el vector a no tiene, sería 0. Luego coma, el valor de y, que en este caso es 2, sin poner la j. Y luego el valor de k, sin poner la k, 5. Así tengo expresado el vector como una tríada ordenada, x, y, z. Y hago lo mismo con el vector b, que sería 3, 0, 2. Ya ordenados de esta manera los dos vectores, el producto punto es bien simple. Vamos a tomar, es más, voy a ponerlo con otro color, las columnas. Hay 1, 2 y 3 columnas, y a sumar los resultados de esas columnas. 0 por 3 me da 0, más 2 por 0 me da 0, más 5 por 2 me da 10. ¿Ven qué sencillo? A punto B es 10. Inténtenlo con los ejemplos de los lados y verán que es todavía más fácil incluso que hacerlo de la forma tradicional. Pero bueno, ahí tienen dos maneras para hacer el mismo producto.
Tal vez reserve para otro video el cómo hacerlo con la otra fórmula y encontrar el ángulo entre vectores, porque si no este se me va a hacer muy largo y ya saben que de por sí mis videos quedan enormes. Espero que les haya servido, que se hayan entretenido un poco y nos vemos en un siguiente video.